Mencionas el nacionalismo y a ver si puedes ayudarnos a entender lo que significa el nacionalismo, porque el nacionalismo se puede entender como algo positivo, pero también como algo negativo. Porque el discurso nacionalista va a decir, pues a mí me encanta que sean los políticos nacionalistas, pero el discurso nacionalista de Marine Le Pen significaba un discurso muy anti-musulmanes. ¿Qué es el nacionalismo? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que el nacionalismo es un significante, ¿no? Por sí mismo, y no hay una definición rígida de nacionalismo, lo cual puede hacer que tengamos nacionalismos de derecha y nacionalismos de izquierda. ¿A qué me refiero con los nacionalismos de derecha? Por ejemplo, actitudes un tanto xenófobas o de resistencia a la llegada de extranjeros al país, ¿no? El cierre de fronteras, que lo hemos visto, por supuesto, con Donald Trump en los Estados Unidos, pero también lo vimos en la campaña de Chile, está llegando también a Latinoamérica ya, lo hemos visto en muchas partes en Europa. Vox también tiene un discurso xenófobo en Francia. Ese es un común denominador, ¿no? Y por el otro lado tenemos el discurso nacional popular de las izquierdas, y digo las izquierdas porque no quiero sujetarme a una concepción única, ni mucho menos. Suele estar mucho más orientado, pues, por ejemplo, a cuestiones culturales, por supuesto, a ciertas cuestiones que protejan a los trabajadores, dado que el marxismo, por ejemplo, estuvo o determinó que el sujeto histórico fuera el obrero. Por supuesto, es también un discurso que busca a través del nacionalismo proteger a las instituciones más fuertes, que son propiedad de toda la nación, que son propiedades públicas, ¿no? En cambio, la derecha muchas veces, algún tipo de derecha sí busca también tener empresas públicas, son contadas, pero muchas derechas buscan privatizarlas, debilitarlas, ¿no? Y no entienden, quizá no equiparan nacionalismo a necesariamente empresas públicas, sino por ejemplo a campeones nacionales o a empresas privadas fuertes que dominen hacia afuera y que signifiquen recuperar la grandeza alguna vez perdida de la nación, ¿no? Por supuesto, en términos de la izquierda nacional popular, sobre todo en Latinoamérica, está más asociada a los pueblos originarios, está más arraigada con las raíces originarias de esa nación, que muchas veces las izquierdas la interpretan como plurinacionalismo, ¿no? También es algo que hemos visto pues en Bolivia, en España, incluso en México un poco, ¿no? Reconociendo que hay muchos pueblos originarios. Entonces son distintas formas, es a lo que voy, esta sería la conclusión, son distintas formas de interpretar, el nacionalismo, ¿no? En el caso pues de Marine Le Pen, pues sí está más, fue muy criticada en su momento por sus políticas hacia los migrantes. Se moderó un poco en esta elección, es la verdad, trató de basar mucho más su discurso en cuestiones estrictamente económicas que necesariamente identitarias o raciales, ¿no? Y eso le ayudó un poco, ¿no? Pudo haberle ayudado un poco. Y si sumas que tenías a un candidato como Zemmour con el cual contrastar, ojo, Marine Le Pen conserva la mayoría de si no es que incrementa levemente sus votos del 2017 en primera ronda, y además tienes este 7% que captura Zemmour, la mayoría de votantes del Partido Republicano, de la propia Le Pen y un poco de Macron, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en que se puede decir que hay un nacionalismo que es saludable, el que está con tendencia a la izquierda, y un nacionalismo tóxico como el de Marine Le Pen, el de Donald Trump y de otros personajes de la derecha como Víctor Orbán? ¿Es correcto decir que hay un nacionalismo saludable de izquierda y un tóxico de derecha? Pues sí, no sé si esas serían las palabras que elegiría, pero sí hay uno más social y otro que intenta definirse en términos más
positivos quizá en términos, o sea, de proponer más que de rechazar hacia afuera. La derecha también tradicionalmente nacionalista ha sido mucho más imperialista, mucho más arraigada a valores como el colonialismo, ¿no? O la dominación de las multinacionales en el mundo, aunque sea de cierto país. Entonces yo creo que sí tienen tonalidades distintas, ¿no? No sé si podamos ponerla como saludable y tóxica. A mí, por supuesto, me simpatizo más con un proyecto social, ¿no? Con un proyecto nacional popular que por supuesto busque rescatar las mejores tradiciones, pero no para echarlas enfrente o en cara de alguien más, expulsarlos del país, causar un cierre como lo propone las derechas europeas, ¿no? Y ahora lo veíamos con la derecha, la ultraderecha chilena, que a raíz de la llegada de haitianos y de venezolanos específicamente, buscaba cerrar completamente sus fronteras, ¿no? Entonces, pero es algo que en Latinoamérica no hemos visto tanto y que difícilmente en México tendría eco porque tenemos nosotros mismos como país una tradición migratoria muy importante, ¿no? Y sabemos que la migración aquí es fundamental, incluso por la cuestión de estrictamente economicista y la llegada de las remesas, ¿no? Pero también como sustento familiar, por supuesto. Sí, es correcto decir que el nacionalismo de derecha en Estados Unidos lo retoma Donald Trump. Sí, claro, es un nacionalismo xenófobo, ¿no? Dispuesto a cerrarse. Ahora, tradicionalmente habíamos visto que las derechas eran las que abanderaban la globalización, ¿no? En los últimos tiempos hemos visto a una derecha un poco más, y de hecho, ojo, hay que tener mucho cuidado porque está evolucionando mucho el mapa político, las coordenadas políticas a nivel mundial. Por ejemplo, ahora tenemos a un Donald Trump que apoya America First. Ya no es la globalización a toda costa y Estados Unidos llevando la globalización a otras partes del mundo. No, primero Estados Unidos, me voy a defender contra China, que China, por cierto, me está ganando en esta batalla de la globalización. Entonces me empiezo a cerrar y empiezo incluso a dar subsidios para mis empresas, llámese, y lo que yo defina como estratégico, llámese microprocesadores, por ejemplo, bajo el argumento supuestamente de que esto va a apoyar a la industria bélica nacional y por eso es estratégico. Y Biden retoma muchas de esas ideas, le da un subsidio de $50,000 millones a la industria de semiconductores para que se establezca en Estados Unidos, por supuesto, genere empleos, etcétera, reduzca o incremente la soberanía en esta materia de los Estados Unidos, pero estamos viendo que la derecha mundial va cambiando también un poco, se empieza a ser mucho más nacionalista y quizá eso está haciendo que conecte más con los públicos que tradicionalmente eran más proclives a la izquierda, ¿no? Que sentían que les estaban hablando como los perdedores de los procesos de globalización, y ahora pues tienes a una derecha que les está diciendo, pero en otros términos, en otras claves, la culpa lo tienen los migrantes, ¿no? No es una cuestión de que las empresas estén pagando muy poquitos impuestos, por ejemplo, que es una interpretación que utilizarían más las izquierdas, sino que es el migrante el que te está impidiendo que consigas trabajo, menos gobierno en algunos casos, que se tiene que retirar de tu vida, etcétera, etcétera. Entonces es una disputa interesante porque estamos viendo ya, insisto, entre Le Pen y Zemmour suman más del 30%, es casi un tercio de la votación en la primera vuelta. En Francia vamos a ver cómo le va en las próximas elecciones legislativas, creo que es en la primera semana de junio. Y tienes a Vox en España que tiene el 20%. La verdad es que la extrema derecha en Europa está tomando un segundo aire, está, por ejemplo, criticando mucho el movimiento que hicieron las nuevas izquierdas, sobre todo hacia cuestiones identitarias, están atacando mucho, están llevando una batalla cultural también desde los medios, ¿no? Contra, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Con representación de minorías, más allá de la clave tradicional de la izquierda que era lo económico.
Entonces, esa batalla de las derechas en Europa parece que se están adelantando, se están apropiando de cierta narrativa o cierto relato épico, ¿no? También, cuando tradicionalmente eran las izquierdas en Europa las que tenían ese relato, ¿no? Entonces, estamos viendo una reconfiguración. En Italia también las derechas son muy fuertes, y esto pues habría que ver, porque generalmente nosotros los analistas hacemos cálculos en determinados momentos de la historia y son muy contingentes. Puede variar drásticamente esto si hay una guerra ruso-ucraniana, si hay un periodo inflacionario como el que estamos viendo, en un periodo post-pandemia donde seguramente hubo incrementos de deuda, hubo nuevos programas sociales, y qué pasa cuando los retiremos. ¿Vendrá austeridad renovada? No sabemos bien. Estamos también en una transformación, por supuesto, de los sistemas energéticos. Todo eso todo eso se está reinterpretando, ¿no? E incluso en algún momento, pues tenemos que analizar que es probable que las derechas también busquen apropiarse de un discurso energético o verde, de acuerdo a sus marcos de interpretación. Entonces, que digan, ¿sabes qué? Estados Unidos, no sé, puede llegar un Donald Trump que diga, ya no le vamos a soltar a México agua, ¿no? Porque no tenemos agua aquí, los mexicanos del sur de la frontera nos están robando el agua. O ese tipo de situaciones las podríamos ver en un futuro y no me causaría ninguna sorpresa, ¿no?